Bueno, una vez que ya tenemos el rectángulo base, que era por la cuarta parte del contorno, vamos a ver si lo pueden ver bien, lo voy a dejar un poquito. Cuarta parte del contorno de cadera por el largo total. Y tenemos las directrices A, B, C, D, nunca se olviden de esto. Van a marcar la altura de cadera y esas van a ser los puntos EF. Altura de tiro, esto va a ser GH. Recordemos que este es el delantero, ¿sí? Y después la altura de rodilla, y eso van a ser los puntos I y J, ¿sí? Bueno, vamos al punto del dibujo del tiro. Sobre la línea de tiro, que sería GH, prolongar hacia afuera la cuarta parte de cadera dividida 6,5. Ejemplo, cadera 98 dividido 4 es la cuarta parte, nos da 24,5 dividido 6,5. Ahí tenemos 3,8 centímetros. Yo estoy usando las medidas que tengo en la fotocopia. Ustedes van a usar las medidas que tienen propias o de la persona a la que le van a hacer el pantalón, de muestra, ¿sí? Vamos de vuelta. Se toma la medida de cadera, el contorno, dividido 4, nos da 24,5, como en la cuarta parte de cadera del molde base. Y se lo divide por 6,5. Esto nos da un total de 3,8. Ven que yo acá dejé un margen. Esto es justamente porque hay que hacer entradas y salientes. En cualquier molde, recuerda que siempre les dejen un margen adelante. Yo dejé un margen de 8 centímetros aproximadamente. Y arriba de 4. Volvamos entonces. Tengo que sacar desde el punto GH 3,8 centímetros. Es la medida a prolongar. Y ese sería el punto K. ¿Está? Entonces, yo voy a sacar hacia afuera 3,8 centímetros. 3,8 centímetros. Y ese es mi punto K. Luego tenemos bajar en el punto B y entrar 2,5 centímetros. Y eso va a ser la medida LL, o sea, doble L. ¿Está? Entonces entramos 2,5 desde B hacia D sería, hacia abajo, 2 centímetros y medio. Y desde ahí 2 centímetros y medio hacia adentro. ¿Sí? Espera que te corro un poquito más. Entonces, hago una especie de cuadradito como para marcarlo. Entonces entramos 2,5 hacia adentro y 2,5 hacia adentro. ¿Se entiende? Eso va a ser nuestro punto doble L. Y se va a unir con una línea recta K, F y doble L. ¿Está? Vamos. Voy a marcar una línea recta desde doble L hasta F. Y luego de ahí voy a salir con el tiro. ¿Está? Yo se los voy a marcar con color para que lo puedan ver. Tenemos la línea recta desde doble L hasta F y luego de ahí tenemos el tiro armado. ¿Sí? No sé si lo llegan a ver, pero ¿ven? Tenemos el tiro previamente armado ya. Ahora, cintura. Desde el trazado, este trazado no tiene pinza delantera. Esta solo se traza cuando es necesario. Es decir, si una persona
tiene mucha cintura, tiene mucha cadera y poca cintura, perdón, ahí sí es necesario que hagamos una pinza para que podamos desplegar acá y tener un entalle suficiente en la cintura. Por eso a veces es necesario darle la pinza en la cintura que se le va a agregar, o sea, la cuarta parte de cintura le agregas 2 centímetros más, o sea, la pinza que vas a estar agregando, y una vez que cierres la pinza ya te va a quedar otra vez la medida de la cintura. Es lo mismo que para la camisa o para el vestido, lo que sería el entalle. Se le suma los centímetros y después se restan una vez que se cierre la pinza. ¿Está? Bueno, esta no tiene pinza. Bueno, vamos. Marcar sobre la línea de LM, es decir, de acá de L, vamos a trasladar hasta la línea de M. Y ahí vamos a marcar la cuarta parte de la cintura. Y eso nos da 72. A mí, recuerden que yo estoy usando las medidas que tengo en la fotocopia. 72 la cintura, dividido 4. Esa es la cuarta parte, o sea, 18. Bueno, entonces yo desde acá voy a trasladar 18 centímetros hasta que se tope. 18 hasta que se tope con la línea AB. Y esta va a ser mi línea de M. ¿Entienden? O sea, yo tengo primero el tiro. Ahora tengo que marcar la cuarta parte de cintura, pero apoyo sobre la línea L y, ahora si lo pueden ver con el centímetro mejor, voy a marcar 18 centímetros, apoyo acá y tengo que mover hasta que se tope con la línea AB, ¿sí? Y ese es nuestro punto M. El punto M hay que unir con el punto E. ¿Está? Vamos a trazar una línea recta desde M hacia E y voy a sacar 1 centímetro, más o menos a la mitad. 1 centímetro, ¿sí? Entonces eso nos va a servir como guía para marcar la curva de la cadera. ¿Está? Entonces tenemos el punto M, que es la cuarta parte de cintura, y trazo la línea recta de M hacia el punto E, y ahí trazo sobre este centímetro que saqué de la línea recta, trazo la curva para formar la cadera. Se lo voy a hacer en otro color, así lo pueden ver. Y ahí ya tenemos formado la cadera. Ya tenemos el tiro, tenemos la cadera, tenemos cuarta parte de cintura. Bueno, ahora lo continuamos con el cierre del pantalón. El cierre del pantalón lo vamos a hacer desde el punto K, que sería donde terminaba el tiro, hasta J. Y después de J hacia D va en línea recta. Ahora, tenemos una línea recta, no puede haber líneas rectas en un pantalón, así que desde la línea recta KJ saco 1 centímetro hacia adentro, como hicimos en la cadera, marco 1 centímetro y esa va a ser la curva que vamos a darle a la entrepierna, ¿sí? Nos va a servir de guía para la curva que tenemos que dar. Es decir, que la línea recta de KJ se va a transformar en una línea curva y nos va a llevar ese centímetro que sacamos desde la recta hacia adentro del pantalón. Se lo voy a marcar con otro color. Entonces completamos el trazado de la entrepierna hasta la línea de el punto D, o sea, hasta abajo, que es el largo
del pantalón. ¿Está? Bueno, tomar la medida NJ. NJ sería la altura de rodilla. J hacia I. O de I hacia adentro. Desde I hacia J tenemos que entrar 3 centímetros. ¿Sí? Vamos a hacerlo 3 centímetros. Voy a marcar sobre la línea de IJ 3 centímetros. Y voy a marcar una línea recta desde la punta de cadera, que sería la línea, el punto E, hacia los 3 centímetros que entramos desde I hacia J. Ese es nuestro punto N, para darle claridad. ¿Está? Y lo que va a hacer es que acá vamos a continuar la línea curva de la cadera sin apegarse a la línea recta, porque no es una línea recta. ¿Está? Esto tiene que tener una pancita, tiene que formar una línea curva. Para guiarse pueden sacar desde la línea recta que hicieron desde E hacia el punto N, que son los 3 centímetros que entramos desde I hacia J, y marcan medio centímetro, no 1 porque no es tanto, medio centímetro, ¿sí? Más o menos a la mitad. Entonces eso les sirve como guía para saber que esa curva debe empezar en la E y terminar en la N, sin necesidad de ser una línea recta. ¿Está? Hay que unir los puntos E, N y Ñ. El punto Ñ es la misma medida que entramos desde I hacia J, y desde D hacia D vamos a entrar también lo mismo, 3 centímetros. Entonces, marco 3 centímetros desde C hacia D, y ese es nuestro punto número Ñ. ¿Sí? Y va a continuar esta línea hasta abajo. Lo hacemos con una línea recta. Recuerden que no puede haber líneas rectas acá, entonces siempre hay que afinar esas líneas. ¿Está? Y ahí trasladamos hasta abajo, perdón. Completamos el trazado con el cierre de nuestro pantalón. Entonces nos queda, tenemos el tiro, cuarta parte de cintura, marcamos la cadera, recuerden que es una línea curva, cerramos la entrepierna con la línea recta desde K hacia J y luego desde J hacia D, y hacemos la curva para completar el tiro, sacando siempre 1 centímetro desde la línea recta hacia adentro para que nos dé la curvatura. ¿Sí? Lo voy a poner un poquito más para acá, a ver si lo pueden ver bien. ¿Ven? Tenemos una línea curva y lo terminamos abajo. Vamos a la cadera. Estamos en la cadera, tenemos la línea de curva, tenemos una línea recta que va desde E hacia Ñ, el punto Ñ era desde I hacia J, 3 centímetros, y también formamos la cadera uniendo estos dos puntos. Es la forma curva que empezamos arriba, la continuamos acá abajo, y esto va a continuar hasta el punto Ñ, que era desde C hacia D, 3 centímetros, ese es nuestro punto Ñ. ¿Está? Bueno, ahí ya nos queda marcado el delantero del pantalón. Hay una cosa que acá no lo aclara, pero es el tema del cierre. ¿Sí? Hay dos formas de colocar el cierre. Ya. Esperen que corra un poquito más la cámara. Incorporar dentro de esta pieza el cierre. O poner la parte. Si lo ponemos adentro de esta parte, no influye nada en la tela, aprovechan tela y es mucho más fácil de colocar el cierre. La otra parte de colocar el cierre aparte, con los pedacitos de tela aparte, con la pestaña y la vista, es un paso un poquito más largo. También sirve, yo lo uso más para jean, no para pantalón de vestir, no es necesario. ¿Sí? Entonces, nosotros teníamos el tiro, ¿sí? Desde F hacia acá tenemos el tiro marcado. Bueno, desde ahí hay que sacar una línea recta
de aproximadamente unos 5 centímetros, ¿sí? Lo mismo van a hacer hacia afuera, desde el punto doble L, que era donde empezaba la cintura, 5 centímetros, pero en línea recta, ¿sí? Voy a poner así para poder escuadrar. En línea recta, no siguiendo la línea que nos dio acá. Lo vamos a hacer en línea recta. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. ¿Está claro? Entonces tenemos 5 centímetros acá y 5 acá. Nos va a quedar aproximadamente una pieza que nos va a servir para colocar el cierre. Bueno, esto va a quedar, esto lo voy a marcar con color, así. Es una pieza adicional que va dentro de esta parte, que es en el delantero, para colocar el cierre. ¿Está? Cuando lleguemos a la parte de colocación de cierre ya van a ver cómo funciona esto. Seguramente algunas ya saben, pero las que no, lo van a aprender acá. ¿Sí? Bueno, vamos a pasar al trasero, a la parte de atrás de este molde.